Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos en esta nueva mañana de hoy, sábado 4 de diciembre, Señor. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos esta oportunidad de poder venir a ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de buscarte temprano, en la mañana, en las primeras horas del día. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das de poder, oh Señor, buscarte, Señor. Gracias porque nos permites tener vida, vida para adorarte, vida para servirte, vida para alabarte y darte gloria, Señor. Esta mañana te damos gracias porque nos das el privilegio de poder meditar en tu palabra, poder escuchar tu voz en esta nueva mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es grande, Señor. Gracias porque tú fuiste el varón aprobado por Dios entre nosotros. Y la aprobación que el Padre te dio fue por las maravillas, los prodigios, las señales que hiciste, Señor, entre nosotros. Y la señal más grande, Señor, fuiste tú. Los judíos buscaban señales, y la señal más grande ya estaba entre ellos, que eras tú mismo encarnado, el Verbo hecho carne, en medio de ellos. Era la señal más grande. Y sin embargo, te rechazaron, Señor. Y hoy la señal más grande que podemos tener, el milagro más grande que podemos tener de parte tuya es que tenemos vida. Aparte de la salvación, tenemos vida. En medio de circunstancias, pero tenemos vida. Y como bien diría Salomón en su escrito, mientras haya vida y esperanza. Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Tal vez haya tristeza, tal vez haya desánimo, tal vez haya desesperación, tal vez haya incertidumbre, preguntas, cualquier cantidad. Sin embargo, aquí estamos, Señor. Aquí esperamos en ti, porque tú dices, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y el pueblo de Israel un día van a conocer que tú eres Dios, que tú eres Dios, un día te reconocerán. Por eso hoy oro a ti, porque te reconozcamos en medio de las situaciones, podamos reconocer que a pesar de las circunstancias, tú eres Dios. Que no nos acerquemos a ti ritualistamente ni religiosamente, sino que vengamos a ti precisamente reconociendo las palabras de Pedro. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿En quién deposito mi confianza? En ti. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no puedo confiarme ni siquiera en mí mismo. Si yo pongo mi confianza en mí mismo, ya estoy perdiendo, Señor, porque engañoso es mi corazón. Y por eso hoy, Señor, deposito mi confianza en ti. Aunque no vea las maravillas que quisiera ver visibles, palpables. Sin embargo, Señor, una de las maravillas grandes que en esta mañana podríamos decir que tenemos es el poder tener vida, el poder respirar tu aire, el podernos mover, Señor, en medio de todas las circunstancias. Hoy, Señor, esa es una de las señales grandiosas
en las que el Hijo fue aprobado por el Padre, por las maravillas, por los prodigios, por las señales, por lo que ningún ser humano ha podido hacer. Solamente tú lo has podido hacer, y es el dar salvación, es el ponernos a cuentas con el Padre, es el justificarnos delante del Padre, es el habernos dado vida, y vida en abundancia. Esa es la gran señal que tenemos de parte tuya, Señor. Y es lo que sabemos, que tú, bendito Señor, fuiste aprobado por el Padre. No fuiste un hombre cualquiera que viniste aquí a la tierra. Viniste a cumplir con una labor para salvarnos, y el sello de garantía de esa labor, aprobación por el Padre, fue la resurrección, la glorificación, Señor Dios de la gloria, y la exaltación, Dios de la gloria del Hijo. Es lo que a nosotros nos asegura de que somos aprobados por Dios, de que somos justificados. Eso significa ser justificado. Justificado delante de Dios no es que Dios nos esté aplaudiendo nuestras actitudes, no es que nos esté justificando y diciéndonos, sí, yo te entiendo, no. Ser justificado delante del Padre es ser aprobado, porque su carácter justo, que no tolera la desobediencia humana, fue suplida a través del Hijo. Y por eso hoy somos justificados, como bien diría Romanos. Si somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y esa es la señal más grande que tenemos, es el milagro más grande que tenemos. Nuestros ojos, nuestra razón quiere ver, quiere palpar, como Tomás, quiere ver los milagros palpables. Y por supuesto, ¿quién no quisiera ver milagros palpables, económicos, físicos, relacionales, emocionales? ¿Quién no quisiera ver los milagros? Por supuesto, yo quisiera verlos. Y por supuesto que tú eres un Dios de milagros. Pero ¿qué si no se dan? ¿Qué si no hay eso que quisiéramos ver? Pero sin embargo, ya tú has establecido un milagro mucho mayor, y es el habernos salvado, el habernos permitido ser tus hijos, el haber sido redimidos, justificados, el tener el permiso y el derecho de pertenecer al reino de los cielos, tener la certeza que el día que tengamos que partir de esta temporalidad, ya hay un futuro asegurado, que eso, Señor, prácticamente supera cualquier circunstancia aquí terrena, bendito Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, como bien se nos anima en el libro de los Hebreos, que pongamos nuestra mirada, que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, que pongamos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El autor porque por Él es que tenemos salvación, y el consumador porque un día, Señor, este plan de salvación será pleno, completo. El día que tú vuelvas, Señor, todo ojo le verá, y nosotros mismos te veremos, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor, a no desmayar, que la fe no mengue, que la esperanza en ti no se opaque, que la seguridad que tenemos en ti no la perdamos, y que cada día nuestra convicción sea más firme. Nuestras convicciones cada día, Señor, nos lleven a no claudicar en la fe, Señor. Que no perdamos, Señor, el propósito por el cual tú, Señor, has permitido, Señor, que hasta el día de hoy haya vida en cada uno de nosotros, bendito Señor. Hoy, en medio de las circunstancias, de las situaciones, de los problemas, de las luchas,
Señor, no te vengo a pedir que soluciones nuestros problemas, porque problemas siempre los va a haber, siempre los vamos a tener. Es más, tú mismo nos prometiste, Señor, en el mundo van a tener aflicciones, y hablaste en plural. No dijiste van a tener una aflicción, no dijiste vas a tener aflicciones. Y en otra parte de tu misma palabra nos dice muchas, 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 muchas son las aflicciones del justo. Pero hay una promesa, que de todas ellas nos librarías. Dijiste nos librarías, no que se acabarían, que es diferente. No dijiste muchas son las aflicciones del justo y en el Padre todas se acabarán. No, dijo muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas, Señor de la gloria, tú, Padre amado, nos irás sosteniendo. De todas ellas, tú nos irás ayudando, Señor. Pero muy seguramente salimos de unas y vendrán otras. Así que esto es hasta el día en que ya tú vengas definitivamente a cambiar todo este sistema de pecado. Mientras estemos aquí, Señor, estamos expuestos a las luchas y el mundano más mundano lo sabe. Cualquiera lo puede saber. Cualquier persona sabe que en el mundo hay problemas, que en esta vida hay problemas y que ninguno de los seres mortales la tenemos fácil. Ninguno. No hay un ser humano en esta tierra que no tenga luchas. Puede que tenga dinero, puede que tenga posesiones, puede que tenga fama, puede que tenga muchas cosas que quisiese tener y que pusiese en ello su esperanza para decir, si tuviera tal o esto o aquello, sería feliz. Pero la verdad, Señor, es que todos los seres humanos pasamos por luchas. Señor, hijos tuyos o no hijos, pero pasamos por luchas. Porque eso hace parte de esta naturaleza, de este mundo caído, por estar subyugados bajo el pecado. Por esa situación el mundo, Señor Dios de la gloria, es más, tú impartiste una maldición sobre la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, tú maldijiste la tierra, dijiste maldita será la tierra. Señor Dios de la gloria, y esto no se arreglará hasta el momento en que tú vuelvas a poner las cosas en orden. Cuando tú vengas a poner la casa en orden, todo acabará, dice por allá en Apocalipsis, ya ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, ya toda lágrima se secará. Pero eso será allá, porque mientras estemos aquí, Señor, problemas y luchas es lo que va a haber. Es más, cada día van a empeorar. Y no quiero ser aquí ni negativo, ni que haya amanecido de mal genio, no, ni que no haya podido dormir. No, soy realista. Y es la realidad en la que vivimos. Cada día va a ser de mal en peor, porque el mismo Señor dijo que vendrían tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Señor de la gloria, aquí estamos. Venimos a ti, porque en ti hemos depositado nuestra confianza. Y lo único que te pido es que nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas en esta carrera de la fe. Es lo único que te puedo pedir. Pedirte que me soluciones los problemas sería iluso pedir de esa manera. Más bien soy realista y te pido fortalécenos al pueblo de Dios. Y aún al que no es pueblo de Dios, también fortalécelos. También merecen tu gracia. También necesitan de tu gracia. Y que en medio de los problemas un día puedan levantar su mirada a ti y venir a ti y rendir sus corazones a ti. Señor de la gloria, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias porque somos privilegiados. Yo personalmente me siento privilegiado de poder estudiar tu palabra, de poderla entender, de poder descubrir cosas nuevas, o cosas nuevas no, de ver cosas que están ahí, pero que ahora me son iluminadas al corazón, a la mente. Señor, gracias, porque es un privilegio, Señor de la gloria, poder entender tu palabra, poderla comprender, poderla enseñar, transmitir, o no enseñar, transmitir. Señor de la gloria, poderla compartir. Para mí es un privilegio, Señor de la gloria, cada vez que vengo a tu palabra, el poder ser
Padre amado, Dios de la gloria, iluminado por el Espíritu Santo para poderla entender, comprender, para poderla, Señor, Dios de la gloria, transmitir. Ahora, Señor, el reto es mucho mayor. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a creerla, ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a que esta palabra se vuelva vida en nosotros, que esta palabra no sea solamente intelectual, sino que sea real, transformando, atravesando nuestras vidas, y que en los momentos de lucha, allí, Señor de la gloria, sea donde desenvainemos la espada que tenemos, Dios de la gloria, la palabra, porque ella es la que nos evitará de pecar, ella será la que nos fortalecerá, ella será la que nos limpiará, y ella será la que nos sostiene, porque ella es viva y es eficaz. Por eso, Señor, Dios de la gloria, es la necesidad de comer tu palabra, de estudiar tu palabra, porque en medio de las luchas nada más nos va a sostener en pie. No nos va a sostener ni el dinero, ni las casas, ni los carros, ni la ropa, ni la ancheta de diciembre, ni la prima ni de Navidad. Nada de eso nos va a sostener en pie. Nos va a sostener tu palabra, porque la fe, la palabra es la que potencia la fe, porque dice Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y Jesucristo hizo una advertencia. ¿Será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe? ¿Hallará fe en la tierra? Porque muchos van a volver atrás. Por eso se nos hace necesario comer palabra, como el niño necesita tomar la leche espiritual, como el niño a los 6 meses necesita comer compota, como el niño necesita en la medida que va creciendo, se le va dando alimento sólido. En la medida que vamos creciendo como pueblo de Dios, necesitamos meternos más, retarnos más con tu palabra. Para nosotros quienes estamos compartiendo esta palabra, para nosotros ha sido un reto mayor, porque tenemos que estudiar, investigar, leer allí, leer allá, para poder, Señor, documentarnos bien y poder traer una hermosa, rica, exquisita y saludable palabra cada mañana o cada tarde. Por eso, Señor Dios de la gloria, gracias, porque es lo que nos ha sostenido en pie. Si no fuese por estos espacios, yo no sé, Padre amado, qué sería de nosotros si no pudiéramos tener el acceso a tu palabra, estudiarla, meditarla, invertir horas en el día estudiándola. Gracias por eso, Señor, porque eso es lo que ha sostenido nuestra fe y nos ha mantenido parados en medio de tantas circunstancias, bendito Señor. Por eso en esta mañana oro por quienes, Señor Dios de la gloria, escuchan. Oro por el pueblo de Dios, que aprecian, que no tengan en poco, Señor, estos espacios. Oro por el pueblo de Dios, bendito Señor, Dios de la gloria, que aprovechen estos espacios que tú nos regalas para estudiar tu palabra. Qué tremenda enriquecedor es poder entenderla. Pero, Señor de la gloria, a veces también, Señor, Padre amado, produce cierta tristeza en nuestro corazón al ver que la gente menosprecia lo que se les está dando, lo que tú nos das. Por eso, Señor Dios de la gloria, oro por eso, porque provoques en el pueblo de Dios hambre por la palabra, sed por la palabra, que, Señor de la gloria, haya, Señor, esa inquietud, bendito Señor, de querer, bendito Señor, poder estudiar juntos. Aquí no cobramos un peso por transmitir, aquí no cobramos un peso por enseñar, lo hacemos con toda la disposición y con todo el amor, pero también pedimos, Señor Dios de la gloria, que haya, bendito Señor, hambre y sed en el pueblo de Dios, de estudiar tu palabra, de venir a tu palabra, de venir a estos estudios, Señor Dios de la gloria, que son muy provechosos para nuestra fe, para nuestra vida espiritual, muy saludables. Bendito Señor, que el pueblo de Dios no siga comiendo comida chatarra espiritualmente, que vengan a la palabra, bendito Señor, porque es lo que necesitamos en estos tiempos, bendito Señor, donde las cosas se ponen más difíciles, más difíciles. Yo personalmente, por testimonio, Señor, en medio de mis luchas, lo único que me ha sostenido en pie ha sido el estudiar la palabra, el estudiar la palabra. No hay otro, no encuentro otro argumento para poderme parar aquí y decir por qué he sido sostenido por la palabra de Dios. El estudiarla es lo único que me ha mantenido en pie. Por eso oro en esa dirección por el pueblo de Dios, Dios de la gloria, para que haya hambre,
hambre por la palabra, hambre por la palabra, que invirtamos el tiempo en la palabra, que no lo malgastemos en otras cosas, que no malgastemos el tiempo. ¿Cuántas horas pasa la gente chateando por internet, viendo una novela? ¿Cuántas horas se pierden? ¿Y por qué no dedicar más bien ese tiempo al estudio de la palabra, que sería más provechoso, bendito Señor? Por eso inquieta a tu pueblo, Señor. Es mi oración y mi petición en esta mañana, más que cualquier otra cosa, más que pedir por los frijoles, más que pedir por la salud, más que pedir por la familia, que oremos, Señor de la gloria, porque vengamos donde tenemos que ir, a la fuente, que es la palabra, porque allí es donde encontramos, como dijo Pedro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más vamos? Señor de la gloria, gracias porque nos das ese permiso de poder, Señor Dios de la gloria, estudiar juntos tu bendita palabra, y nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe a toda verdad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, muy buenos días. Tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos. Recuerde que hoy es sábado 4 de diciembre del año 2021, que hace que era lunes y ya estamos en diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Por eso hay que aprovecharlo bien, bien al máximo, sacarle el máximo provecho, hermano, al tiempo. Y qué mejor inversión que venir a estudiar la palabra de Dios. Bien, mis amados, estamos por el libro de los Hechos. Por aquí vamos con paso lento pero seguro, como dicen por ahí. Y quiero en esta mañana llevarle al libro de los Hechos en el capítulo 2. Miremos a partir del versículo 22, 2:22. Y miremos aquí una parte de lo que dice la bendita palabra del Señor en Hechos 2:22. Leamos aquí Hechos 2:22. Leamos algunos versículos aquí de esta porción. Recuerde que esto está en el marco del primer discurso de Pedro, la primera predicación de Pedro, el primer sermón evangélico que se predica está aquí. El primer mensaje del Cristo resucitado está aquí. Y mire que el primer mensaje que se predica y se convirtieron 3,000. Qué tremendo. La mega iglesia de Pedro ahí. Y más adelante en otro segundo discurso se convierte en 5,000. O sea que ya van 8,000. Y más adelante dice el Señor que Él añadía cada día, no cada domingo, sino que Él añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces mire que Pedro, para esos que les gustan las mega iglesias, mire que Pedro con 2 discursos y ya tenía una mega iglesia de 8,000. Entonces imagínense, ¿cuál sería el secreto? ¿Cuál sería el secreto para eso? A esos que les gusta tener cantidades y números allá, pues pregúntele a Pedro cuál sería el secreto. Bien, versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo
con tu presencia. Amén y amén. Bien, pues aquí Pedro, después de haber dado algunas instrucciones acerca del derramamiento del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto, pues que explica que usando de la profecía de Joel, capítulo 2 de Joel, Pedro utiliza esto para, recordemos, para contar de alguna manera y recordarle de alguna manera al pueblo de Israel de que Joel había dicho que en los postreros días habría un derramamiento del Espíritu Santo tal que los niños profetizarían, que los niños verían visiones, que los ancianos profetizarían. Es decir, y ya hicimos la claridad de que este uso que hace Pedro de esta profecía es para decirles en palabras más sencillas: mis muchachos israelitas, esta profecía no es para ahora, esta profecía es para el tiempo del milenio, pero lo que estamos viendo ahora es el inicio de esa profecía, que todo aquel que en él creyere, el que invocare el nombre del Señor, sería salvo, que arranca a partir de hoy, pero que le vendría un derramamiento del Espíritu Santo, ese milagro del Espíritu Santo a partir de hoy, de ahora. Por eso al final del discurso, aunque no hemos llegado allá, cuando aquellos que fueron compungidos de corazón, como dice allí, tan pronto le preguntaron: hey, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: levante su mano, póngase de rodillas, repita conmigo la oración de fe. No, Pedro dijo: arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí nota? Pedro tampoco, algo particular que Pedro terminó de predicar, y después de que terminó de predicar: ¿quién quiere recibir a Cristo en el corazón? Veo tu mano levantada, varón, veo tu mano levantada, veo tu mano levantada, pase al frente. No, Pedro no se puso con eso. Pedro predicó el Evangelio y, como quien dice, ahí los dejo, chao. Y tan pronto tal vez Pedro dejó el micrófono ahí, inmediatamente: hey, 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 varón, 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 ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque usted no nos va a dejar así. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y Pedro les dice: pues arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Mire qué mensajes con poder. Un mensaje con poder no necesita ser coaccionado. Hoy en día, por lo general, muchos predicadores buscan la forma de manipular y coaccionar a la gente para que la gente de alguna manera acceda a lo que ellos quieren. Pase al frente, venga, levante la mano. Bueno, no, repita conmigo. No, hermano, eso no hay que coaccionar nada. Uno simplemente predica y, hermano, y el Espíritu Santo, si esa palabra va con poder, el Espíritu Santo se encargará de lo demás. Y yo lo digo desde la Biblia y lo digo desde la experiencia también conmigo. Porque yo era uno de los que no creía en Dios. Yo decía: que Dios. Iba a culto y mientras el predicador estaba predicando, yo me acuerdo que me salía de la iglesia y me compraba un cigarrillo, me lo fumaba y después me volvía otra vez para adentro, para la iglesia, a seguir escuchando palabra. Pero ¿qué me confrontó a mí? El Espíritu Santo. No fue ni el pastor ni nadie, fue el Espíritu Santo, hermano. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, Pedro, después de haber dado esas instrucciones acerca del derramamiento del Espíritu Santo, que es una de las características de los postreros días, específicamente para el tiempo del milenio, el tiempo del milenio. ¿Cómo si en el tiempo del milenio va a haber Espíritu Santo? Pues claro, porque a pesar de que Satanás va a ser atado en el abismo por 1000 años, sin embargo todavía va a haber gente, óigame bien, va a haber gente que todavía, cuando Satanás sea suelto de nuevo después de los 1000 años, mucha gente va a correr tras de Satanás. ¿Cómo la ve? Después del milenio. Satanás va a ser, a pesar de ver el mundo que vamos a tener en este milenio, a pesar de que la gente va a ver un mundo soñado en este milenio, porque va a estar bajo el gobierno teocrático de Dios mismo, que es el reino milenial de Cristo, y sin embargo donde todo el mundo pues va a ser una justicia social, todo lo que el mundo quiere ver. Y a pesar de eso, cuando Satanás sea otra vez suelto del abismo, para ahí sí ser arrojado definitivamente allá al lago de fuego, entonces mucha gente lo va a seguir. ¿Cómo la ve? Ajá. Mucha gente, o sea que los milagros no son señal de conversiones.
A veces uno, ay, ese ya se va a convertir porque mire, Dios los aparó de ese cáncer, eso se va a convertir. No, eso no es ninguna garantía, porque ni en el milenio, hermano. Entonces por eso se necesita el Espíritu Santo para seguir convenciendo al pecador de pecado, justicia y juicio. Tremendo eso. Eso lo vamos a desarrollar por allá en el capítulo 20 de Apocalipsis. Lo espero los jueves. Bien, entonces Pedro vuelve a pedir, después de haber dado las instrucciones acerca del Espíritu Santo, Pedro vuelve una vez más, de una manera solemne, a llamar la atención de los oyentes para la segunda parte de su exposición y comienza diciendo la expresión: varones israelitas, oíd estas palabras. Y empieza ya desde el versículo 22 hablando de la obra de Jesús. Y comienza diciendo en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mire que le está diciendo al pueblo de Jerusalén, al pueblo que crucificó al Señor, al pueblo que unos días antes habían dicho, allá recibiendo a Jesús a la entrada de Jerusalén: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, Hosana, Hosana, bienvenido. Y sin embargo, 3 días después estaban esos mismos brazos y esas mismas voces diciendo: crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. ¿Sí nota cómo cambia el corazón humano? Así que el Pedro se está dirigiendo a ellos, a ese pueblo que mataron a su Señor, que cometieron el crimen más terrible en la tierra. Y a ellos les está diciendo: oiga, varones israelitas, a varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Mire cómo Pedro va llamando la atención, es decir, estos les está diciendo: ustedes saben, no se hagan, ustedes saben. Así que la profecía de Joel fue algo que ellos sabían por su constante lectura de las profecías. Ellos conocían todo eso. Es más, ellos sabían de un Mesías que vendría. Los judíos, como buenos estudiantes de las Escrituras, ellos sabían que vendría un Mesías. Y estuvo entre ellos una de las señales más grandes de las que dice aquí Pedro, que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. Y yo podría decir que las maravillas, señales, prodigios que hizo el Señor no fue tanto que hubiera sanado a los enfermos, no fue tanto que hubiera liberado a los endemoniados, no fue tanto que hubiera resucitado muertos. No, esas no fueron las maravillas. Las maravillas de Dios estaba ahí, hecha carne, que era Cristo mismo. La señal más grande no era lo que Cristo estaba haciendo, la señal más grande era Cristo mismo, que estaba entre ellos. Como dice Juan por allá al comienzo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa era la señal más grande, la maravilla más grande que tenían los judíos, era que Jesús, el cielo estaba en la tierra, y Dios mismo estaba encarnado entre ellos. ¿Qué más señal? ¿Qué más señal que el Señor restaure huesos, que sane cánceres, que arregle hogares? ¿Qué más señal que esa querían? Por eso Pedro no deja escapar ese detalle, y los israelitas lo sabían muy bien, lo conocían muy bien. Es decir, cuando el Señor dice por allá en Oseas: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no es que fueran ignorantes acerca del tema de Dios. Ellos sabían muy bien, porque tenían precisamente a los profetas, tenían la ley de Moisés, ellos sabían muy bien que había un Dios en la tierra y en el cielo. ¿Cuál era el problema cuando dice Oseas: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento? A renglón seguido está la respuesta. Dice: por cuanto desecharon el conocimiento. ¿Sí nota? Es decir, lo mismo sucedía aquí. Es decir, el pueblo sabía quién era Jesús, pero voluntariamente se hicieron ignorantes. Voluntariamente lo rechazaron y buscaron los miles de argumentos para de alguna manera justificar su incredulidad. ¿Sí me hago entender?
lo que sucede hasta hoy en día. Hoy en día la gente busca miles de pretextos para justificar su incredulidad. Es que yo no me hago cristiano porque yo tengo un vecino que es cristiano y mírelo. Es que yo no me hago cristiano porque yo no... Y todo el mundo busca los argumentos para no venir a Cristo. Todo el mundo busca argumentos. Nosotros también lo hacíamos. Entonces, ¿por qué? No porque no creamos. Por eso dice que todo el mundo, hasta los demonios creen en Dios. ¿No dice la Escritura? Todo el mundo cree. Y todo el mundo dice creer. Y todo el mundo es consciente de un Dios porque así nos diseñó el Señor. Llevamos la imagen de Dios, la cual nos da una conciencia de eternidad, una conciencia espiritual de reconocer que hay un Dios en los cielos, de que hay alguien superior a nosotros, de que necesitamos adorar a alguien o a algo. Y el que no adora al único Dios, pues hermano, de ahí para adelante, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no amontona, desparrama. Y a los mismos judíos les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Sí nota? El Señor fue claro, o es o no es. Así de sencillo, el que no es con Cristo es contra él. El que no es con Cristo se convierte en anticristo. Porque, ¿qué es anticristo? Pues alguien que rechaza a Cristo. Entonces, mire que es difícil, que tremendo es a veces cuando nosotros cogemos cosas y decimos, eso es allá, eso es aquel, eso no es conmigo. Sin embargo, hay que examinar esa parte de nuestra fe, qué tan verdaderamente somos nosotros fieles a esa fe que profesamos. Entonces, Pedro les está aquí, ya los está arrinconando. Pedro ya los está poniendo contra las cuerdas aquí con estas expresiones. Ustedes ya saben, como vosotros sabéis. Así que les era conocida por su propia experiencia o por el reiterado testimonio también de muchos testigos, valga la redundancia, bien sea favorables o enemigos. Es decir, había dos bandos, los que rechazaban a Cristo y los que seguían a Cristo. Así que ese auditorio que tiene Pedro allí, muchos de ellos conocen de quién está hablando el Señor, de quién está hablando Pedro, perdón. Les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y lo coloca, mire que lo coloca en la función de hombre. Mire que este pueblo, cuando rechazaron a Cristo, cuando lo entregaron a Pilato, cuando entregaron a Jesús, a los gentiles, como está escrito, que lo entregarían a los gentiles, es decir, en este caso a Pilato, para que lo crucificaran. Miren que ellos cuando lo entregaron dijeron, este varón israelita, nazareno, queriendo decir esa expresión que aún así no querían reconocer quién era Jesús. Lo entregaron como el hombre de Nazaret. Es decir, ellos simplemente dijeron, ese nazareno, ese patirrajao, ahora viene a decir que es hijo de Dios. Aquí lo entregamos para que ustedes miren a ver qué hacen con él. Entonces esa era una expresión déspota. Decir Jesús Nazareno era simplemente solamente reconocer que era un hombre común y corriente. Un hombre, como bien he dicho en otros momentos, que hasta que Jesús no se hizo evidente como Mesías, todo el mundo lo quería tener como vecino, todo el mundo quería tenerlo como amigo, tal vez era el novio que muchas chicas querían tener, tal vez era el compañero de trabajo que muchos quisieran tener. ¿Por qué? Porque Jesús Nazareno, el que conocían allí como hombre, pues ese Jesús era un hombre que, bueno, sin mancha, muy seguramente muy amable, muy seguramente muy servicial dentro del vecindario. Pero una vez que Jesús dice, mi reino no es de este mundo, y se pone en evidencia como el Mesías, el mismo pueblo de Nazaret cogieron piedras y lo querían matar. ¡Qué tremendo! Mientras usted esté en la silla no es peligro para nadie, pero párese a servir y verá. Entonces mire que el Señor inmediatamente empieza al pueblo con esta menosprecio, hostilidad, y por eso Pedro, muy inteligentemente, mire lo que hace el Espíritu Santo, porque ni siquiera era Pedro. El Espíritu Santo, mire cómo guía a Pedro a expresar, a dar a conocer en su segunda parte de ese. Ya no va a hablar del Espíritu Santo, ahora va a hablar de Jesús. Y el mismo Pedro dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Mire que él no dijo el Mesías, ¿sí nota? Ni puso a decir el Hijo de Dios, como él mismo había declarado que él sabía quién era Jesús, sino él dice Jesús Nazareno. Es decir, esto inmediatamente capta la atención de la gente, porque con esa
frase, con ese rótulo, fue que el pueblo de Israel entregó a Jesús a los gentiles para que lo crucificaran. Ese Jesús de Nazaret, ese hombre, es simplemente un hombre. ¿Qué queriendo decir? No queriendo reconocer que Jesús era el Mesías. ¿Sí nota? Es como cuando alguien obtiene un cargo en una empresa o lo ascienden a algo, le dan un reconocimiento y la gente por envidia no quiere reconocer. No quieren reconocer quién es esa persona. Entonces lo siguen llamando como, sí, ese, pero no le quieren reconocer que ya, por ejemplo, puede ser ingeniero, que es un profesional, que tiene, sí, la gente no quiere reconocerlo por envidia o por orgullo. No, yo que le voy a andar dando reconocimientos a esa persona, por esos méritos que tiene, por esos logros, ¿no? Entonces, eso mismo pasa más o menos con Jesús. La gente no quería reconocer que Él era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso con esa rótulo dicen Jesús Nazareno, Jesús Nazareno. Y Pedro utiliza de eso porque la gente sabía, bien como dije hace un momento, o porque lo rechazaban, o porque sencillamente lo aceptaban, lo seguían, entonces la gente sabía quién era Jesús Nazareno. La gente lo sabía. Entonces por eso él llama la atención de esos que están allí y les dice, así que uno que se llamaba Jesús Nazareno había vivido entre ellos y en los estrechos límites allí de Israel había llevado a cabo un ministerio extraordinario. Ese Jesús que ellos conocían, ese Jesús que anduvo entre ellos, ese Jesús que era el hijo de José, el carpintero, de María, ese Jesús que vivía en Nazaret, en ese pueblucho, según el imperio romano, porque era un pueblo pues menospreciado por el imperio y por muchos. Allí estaba ese hombre, pero Pedro dice con señales, con milagros, con prodigios, pero volvemos a recalcar, los milagros eran innegables y formaban el tema de conversación de miles hogares. Imagínese usted la gente conversando acerca de eso. Y era tal vez el punto del encuentro cuando se tomaban un café, el centro de diálogo, el suceso del momento, era hablar de ese Jesús de Nazaret, de ese Jesús que vivía allá en ese pueblo, y cómo hacía milagros, y cómo sanaba enfermos, y cómo echaba fuera demonios, y cómo resucitó a Lázaro. Todos ese, imagínense en el contexto de Jerusalén y a sus alrededores, cómo la gente, su tema de conversación era eso. Es como cuando algo está pasando en el mundo que llama la atención. Por ejemplo, ahorita está llamando la atención el Omicron. El Omicron está de moda, llegó el Omicron. Mejor dicho, cada cepita que va saliendo del coronavirus le van agregando una letra de nuestro alfabeto griego. Entonces, todas esas alfa, beta, delta, gamma, omicron, todas esas son letras del alfabeto griego. Entonces, con eso la están identificando. Entonces, ¿será que se tocará completar el alfabeto o qué? Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, era el tema de conversación allí, era el de las galletitas con el té de las 3 de la tarde de las damas allá en Jerusalén, conversar sobre eso, era el tema de los caballeros en las cafeterías, muy seguramente de conversar acerca de ese tal Jesús de Nazaret, mire cómo hace milagros. Entonces Pedro da la claridad de que ellos sí sabían quién era Jesús, los milagros eran innegables, no lo podía negar. Pedro declara que estas obras eran credenciales, por decirlo así de alguna manera, que Dios le dio a este varón, con el fin de que todos supiesen quién era él, que su misión era divina, que era el Mesías enviado. Y se emplean aquí 3 términos para describir estas obras excepcionales. Se le llama milagros o maravillas, que traduce una voz griega equivalente a potencias. O esas evidenciaban la presencia allí del poder de Dios, del poder sobrenatural, porque ¿quién podría caminar sobre las aguas? ¿Quién podría quietar el mar? ¿Quién podría dar vida a un muerto como Lázaro? Simplemente el poder divino a través de Cristo o por medio de Cristo era el único que podía evidenciar esas maravillas. Entonces milagros, maravillas, potencias del cielo que están haciendo cosas que nadie jamás podría haber hecho, solamente Jesús, por encima inclusive de las leyes naturales, como cuando dijimos que aquietó el viento, aquietó el mar, caminó sobre el mar, cosas de ese tipo.
Ahora también se le puede conocer como prodigios o portentos, pues ya que son obras llamadas poderosamente, llamaron la atención de la gente. Es decir, cuando uno se maravilla de algo, ¿no? Cuando hay algo que como que le capta la atención a uno, uno queda maravillado. Dice, uy, wow, qué maravilla. Por ejemplo, ahorita que todas esas luces de Navidad, hay unas luces de Navidad que la gente pone en los parques, en los edificios, que uno queda, wow, asombrado y dice, qué bonito, qué tan bonito que se ve. Entonces, eso era lo que pasaba allí. Eran prodigios también o portentos que llamaban la atención poderosamente de la gente. O también se le conoce como señales, por cuanto eran lecciones demostradas por medio de obras. Una señal es algo que se ve, que se evidencia. Cuando las personas que van por carretera, a las orillas de las carreteras se ven señales. Ojo, curva peligrosa, derrumbe, tantos kilómetros, disminuye la velocidad, un solo carril, y la gente va mirando, es decir, el conductor de carretera va observando que hay señales que están ahí. Sí, están ahí, no es que se le oye voces, sino que las ve, son palpables. Entonces, esas son las señales por cuanto eran demostradas por medio de las obras, indicando aquí el carácter bondadoso y poderoso de aquel que restauraba cuerpos enfermos, de que secaba lágrimas, de que sanaba, echaba fuera demonios, de que resucitaba muertos. Esas eran las señales. Y Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad entonces del pueblo que está escuchando? ¿Cuál era la responsabilidad de los oyentes de Pedro? Pedro les está hablando de Jesús de Nazaret, de ese hombre que ellos conocen y que son testigos de las señales, milagros y prodigios que ese hombre hizo, que ese nazareno hizo. Ahora, al haber escuchado esta aseveración y este testimonio de Pedro, ahora el pueblo queda responsable. Es decir, es como cuando uno predica la palabra. ¿Sí sabía usted? Nosotros los predicadores tenemos una responsabilidad delante de Dios de entregar palabra de Dios al pueblo de Dios. Pero también el pueblo de Dios se hace responsable cuando escucha la palabra. Por ejemplo, cada vez que usted se conecta, usted, ay, venga a ver qué van a decir hoy. Cada vez que usted se conecta, se va haciendo responsable delante de Dios de lo que escucha. ¿Sí sabía? Es decir, nosotros lo hacemos a usted responsable de lo que escuchó. Entonces el pueblo de Dios no puede decir, a mí nunca me enseñaron que estaban dando escuela nivel 1. Yo no sabía eso. Que estaban dando bajo la sombra del Omnipotente, que estaban dando Apocalipsis los jueves, que estaban dando Génesis los lunes, que el pastor también está enseñando los jueves en la noche a las 8, que los viernes hay yo y una más. Hermano, allá no le podemos salir al Señor con eso como Centro Cristiano de Alabanza y Restauración, porque palabra es lo que hay de domingo a domingo aquí. Por estos medios le estamos transmitiendo a usted palabra todos los días. Los domingos transmitimos los cultos. Entonces, hermano, usted no se puede excusar. Qué pena, hermano, pero usted no se puede excusar. No le puede salir al Señor. No, yo no sabía que allá como nunca daban palabra. Entonces nosotros somos responsables de pastorearlo a usted con la palabra, pero usted también se hace responsable de lo que come. Entonces ahí le dejo ese trompo en la uña y mientras le bailo el otro, dicen por ahí. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de Israel? El versículo 23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que a pesar de ser así acreditado por Dios con todas esas señales, milagros y prodigios que hizo el Señor, los judíos rechazaron a Jesús. Sus líderes le entregaron a la muerte de cruz, utilizando los inicuos, como dice Pedro, o mejor, los inicuos, ¿qué significa? Hombres sin ley. Eso significa. Y refiriéndose especialmente aquí a los romanos por ser ajenos a la esfera de la ley de Moisés. Es decir, la ley de Moisés no era para los romanos. La ley de Moisés era para los judíos. ¿Sí nota? Entonces, por eso el Señor dice,
será el Hijo de Dios entregado en manos de pecadores, y en otro caso dice será entregado a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, hablando de que el mismo pueblo de Dios, los mismos judíos, entregarían a Jesús a los gentiles para que lo crucificaran. En este caso fue cuando lo llevaron a Pilato y le dijeron: tome ese nazareno allá, ese patirrajado, ese lo entregamos, diciendo que es hijo de Dios y que es rey de Israel. Así, con esas, parafraseando un poquito, hermano querido, de esa manera entregaron al Señor. Entonces, Pedro está aquí recalcando la culpabilidad de Israel. A este le está diciendo: vosotros matasteis por manos de los sin ley, crucificándole. Que la mano, óigame aquí en este caso, que la mano fuese la del poder romano, no significa, no los eximía a los judíos de la terrible responsabilidad que tenían de haber entregado a su Mesías. Tampoco fiel a su misión para ser luz para las gentes, e infiel a sus propias esperanzas de bendición del Mesías. La luz vino al mundo, pero la gente, dice Jesús, prefirieron más las tinieblas que la luz, hablando de su pueblo, hablando de su pueblo. Y Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, a lo suyo, hablando de los judíos, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y Pablo analiza las causas profundas de su espantosa elección que tomó el pueblo de Israel con estas palabras en Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí ve por qué el pueblo judío está sufriendo? Y seguirá sufriendo. Y tendrá que sufrir durante el periodo de la gran tribulación, porque ¿sabía usted que la gran tribulación que el Señor va a permitir está más pensada precisamente en los judíos? ¿Sí sabía usted? La gran tribulación que el Señor va a permitir, la semana 70 de Daniel, está reservada para Israel. Que por supuesto, y para todo aquel que rechace a Cristo. Sin embargo, el objetivo es Israel. Israel a lo último tendrá que convertirse, porque el Señor dice: y mi pueblo por fin se va a volver como lo profetizó Joel. Dice: cuando ese pueblo se vuelva, va a venir un derramamiento del Espíritu Santo allí sobre ellos, y es cuando ahí sí dice: profetizarán y lo que ya ha venido hablando Joel. Ahora, esa era la responsabilidad de ellos. Y Dios, sin embargo, a pesar, óigame bien, a pesar de que ellos rechazaron a su Mesías, sin embargo, como dijo por allá Pedro, era necesario que el Hijo de Dios fuera entregado, era necesario que el Cristo padeciese, lo dice de esta manera, era necesario que el Cristo padeciese, era necesario que el Cristo padeciese, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, digámoslo así en estas palabras más sencillas, era un mal necesario. Era un mal necesario. ¿Por qué? Porque era la providencia de Dios mismo. Versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que, como un hecho histórico en la parte material aquí, Cristo fue crucificado por los romanos, los hombres sin ley. En la malvada intención fue muerto por la nación apóstata de Israel, que cegada por sus propias pretensiones y por sus propios egoísmos, por su propia religiosidad, no supo ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso dice el Señor: a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Sin embargo, como hecho que expresaba aquí un plan de parte de Dios que se dio desde la eternidad, ese plan eterno, el Mesías Cordero, óigame bien, el Mesías Cordero fue entregado por el determinado consejo de Dios, como bien lo explica el apóstol Pedro. Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo 23 dice:
Pero Dios sabía, óigame bien, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles, sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Sí? Nueva Traducción Viviente nos da un poquito más de claridad. Ahora miremos este mismo texto en una versión dinámica. Traducción en lenguaje actual. Este versículo 23 dice: desde el principio Dios había decidido, ¿sí nota? Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Así que detrás de toda esta trágica historia del prendimiento, procesos, crucifixión del Mesías, hubo un plan divino para rendición del hombre. Aleluya. A Jesús no lo mataron. Pobrecito, ¿cómo lo decía el salmista de la Fania, don Héctor Lavoe? Decía, ¿cómo lo volvieron? ¿Cómo lo escupieron? Hablando en una de sus canciones. Hermano, a Jesús ni lo volvieron, ni lo escupieron, ni lo mataron. Jesús se entregó voluntariamente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y el Señor dice que no escatimó nada, que Él entregó su propia vida. Dice, yo entrego mi vida para volverla a tomar. A Jesús no lo mataron, hermano. Por eso dice, como cordero fue llevado. Y un cordero, ¿qué hace cuando lo van a matar? Él no pone resistencia diferente a un marranito. Un marranito cuando lo van a matar hace, ¡oye, mano! Pero un cordero no, se entrega, se deja, es mansito. ¿Sí nota? El mismo Señor se entregó, mi hermano. Así que al Señor no lo mataron. Él mismo se entregó voluntariamente a la muerte. Entonces, para esa gente que se ven y, ay, pobrecito, cómo lo volvieron al Señor. Mire cómo lo volvieron, pobrecito. No, hermano querido. Mire que el Señor se entregó voluntariamente por usted, mi querido pecador que está escuchando al otro lado. ¿Cómo la ve, mi querido? ¿Sí nota? Voluntariamente, el Señor ya, como dice Pedro en Reina Valera, con anticipado consejo, como dice Nueva Traducción Viviente, Dios ya sabía, como dice Traducción en lenguaje actual, Dios había decidido. ¿Sí nota? Dios ya sabía, hermano, que todo esto tendría. Es por eso Pedro dice que es un mal necesario. Era necesario que el Cristo padeciese, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La justicia de Dios demandaba muerte sobre el pecado y esa muerte la vino a suplir su Hijo por amor a usted. ¿Sí sabía? Por amor a usted, mi querido. Hermano, ¿quiere más? No, hermano, ¿qué más podemos pedirle al Señor si ya nos dio todo, hermano? Ahora lo que Él merece es que nosotros también demos todo por Él, hermano. Todavía mezquinos nosotros como cristianos, le decimos que le entregamos la vida a Cristo, le entregamos un pedazo de vida y todavía somos mezquinos en dársela completa. Es que no tengo tiempo, es que no, yo es que por aquí. No, hermano, el Señor merece todo, hermano, Él lo dio todo por usted. Así que detrás de esa trágica historia, pues hermano, hubo un plan divino. Hubo un plan divino para la redención del hombre. El pecado, es decir, el mal manifiesto o presentado en todas sus manifestaciones, conducía a los seres humanos a la muerte por ser ajeno a todo aquello que significaba la vida de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y otra vez más, leo este mismo texto de Nueva Traducción Viviente, dice, pues la paga del pecado, la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Y en traducción en lenguaje actual dice, Romanos 6:23, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, o la muerte tenía que enseñorearse de todos los pecadores, o había de consumarse una muerte total
en la persona de alguien que es capaz de representar al hombre y al mismo tiempo retener el valor infinito de la voluntad de la divinidad. Es decir, como si no me hable tan enredado, no estoy hablando enredado. Es decir, Dios tiene un carácter justo y en su carácter justo no tolera el pecado. El pecado, la desobediencia del ser humano debe ser castigada. Eso está inmerso en el carácter justo de Dios. Si Dios no fuera justo, sería un Dios alcahueta. Y por eso por allá Juan dice más adelante en Apocalipsis que sus juicios son justos. Si Dios es justo, Él no va a permitir que nos vayamos para el infierno. Como Dios es justo, Él no va a castigar a nadie. Él es amor, 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 dicen algunos. No, hermano, si Dios no fuera justo, pues hermano no impartiría sus juicios. Precisamente porque es justo, el pecado tiene que ser castigado. El pecado tiene que ser, la justicia de Dios tiene que ser suplida. ¿Y cuál es la paga? Muerte. Según el Thanatos, en griego, muerte significa separación. Y va a haber una separación eterna, definitiva, para aquel que definitivamente rechace a Cristo. Así que Jesús Nazareno era también el Verbo encarnado, mi querido, como lo dice el apóstol Juan, allá en su prólogo del Evangelio. Él gustó la muerte por todos, con el fin de abrir una puerta amplia por donde fluyera el torrente, digámoslo así poéticamente, de la gracia divina para esta humanidad. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿A quién le gusta morir? Pues al Señor sí, hermano, por usted y por mí. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero entonces que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y lo voy a hacer por ese muérgano del Jorge. Qué tremendo, ¿eh? Y todavía nosotros pidiéndole más al Señor. Qué vergüenza con el Señor, hermano. Y no le damos nada. Fue el mismo Pedro quien escribió más tarde, primera de Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. He aquí prácticamente un elemento fundamental de esta proclamación apostólica. Es un fundamento tremendo. Cristo fue dado por el Padre para venir a morir por el pecador. ¿Y qué de la aprobación del Padre hacia Cristo, su Hijo? ¿Cómo aprobó el Señor tu redención y la mía? Pues con la resurrección de Cristo. Verso 24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Todo el énfasis, óigame bien, recae sobre lo que Dios hizo con el Jesús Nazareno. Volvamos a ponerlo en el plano del ser humano, el Jesús Nazareno, y se hizo hombre. Por ahí hay un libro de Pablo Hoff, un libro de Pablo Hoff, espero que usted se lo lea, mi querido. Lea libros, hermano. Pablo Hoff, el libro se llama Y se hizo hombre. Y se hizo hombre, o se hizo hombre, de Pablo Hoff. Anote ahí, Pablo Hoff. Escriba así, Pablo Hoff. Y el libro se llama Se hizo hombre, hablando de ese Jesús Nazareno, del Jesús Nazareno, del que el Señor mandó a esta tierra, del Verbo encarnado, que se hizo carne aquí. Pablo Hoff, dice el libro, y se hizo hombre. Eso usted lo descarga por internet, hermano, suelta con estos medios, hermano, el que no estudia es porque no quiere. Así que dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Todo el énfasis cae
prácticamente sobre lo que Dios hizo sobre su Nazareno. El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos, dice otro salmista de la salsa, llamado por allá el sonero mayor Ismael Rivera, ya muerto, fallecido. Él cantaba una canción también acerca de Jesús. Se llamaba así, el Nazareno. Entonces miren lo que Dios hizo a través del Nazareno, su hijo, ese hombre habitante allá de Galilea. Pues esta era la faceta de la obra de la redención, pues los judíos de Jerusalén necesitaban comprender en aquel momento lo que habían hecho a su Mesías. Ellos, por eso Jesús, cuando les da la orden, les dice: cuando llegue el Espíritu Santo me seréis testigos, pero comiencen por Jerusalén. Comiencen por Jerusalén. Comiencen por los que me van a entregar, por los que me entregaron, porque ya Jesús está hablando resucitado cuando les habla de esta promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está ya a punto de partir a la presencia del Padre, de subir al cielo, y el Señor les dice allí: pero cuando reciban esa promesa, comiencen a predicarle a Jerusalén, a esos que me crucificaron, a esos que me rechazaron, a esos a los cuales vine, pero sencillamente no quisieron recibirme. Hábleles a ellos primero. Y la orden, pues, tenía que ser cumplida aquí en el apóstol Pedro. Por eso Pedro, cuando predica, comienza por Jerusalén y comienza a decirle: ellos necesitaban saber. Esa era la faceta de la obra de la redención que los judíos de Jerusalén necesitaban comprender en aquel momento. Y Dios acreditó a Jesús Nazareno. Fue el determinado consejo de Dios quien ordenó la muerte expiatoria. Fue Dios quien trastocó los términos de la sentencia condenatoria que pesaba sobre nosotros los hombres pecadores, resucitando al crucificado. El sello de garantía, dijo Pablo, es que Cristo resucitó. Pero esta presentación del hombre y del siervo a la vez, que convino a la ocasión aquí del argumento que está diciendo Pedro, no significa que Pedro no había llegado a comprender, óigame bien, la deidad de Dios. ¿Sí me hago entender? Pedro lo sabía. Por eso dije hace un momento, cuando Pedro está poniendo a Jesús desde el plano Jesús Nazareno, no es porque él no supiera. ¿Se acuerda que él mismo ya había, inclusive por allá en Mateo 16:16, él ya había confesado al Señor? En Mateo 16:16 el Señor dice Mateo dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Juan 6:68 y 69, el mismo Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo sabía. Pedro en su discurso no se puso a dárselas de sabiondo. Pedro llevó un mensaje para que el pueblo lo entendiera. Ahí hay una verdad para los predicadores. Alguien dijo que nosotros los predicadores, cuando estamos preparando una palabra, nos toca comer, es como comer pescado, boca chico. Y es como nos toca comernos el pescado con espinas y todo. Pero cuando lo llevamos el plato al auditorio le damos la pulpita para que lo puedan entender, lo puedan asimilar. ¿Sí me hago entender? Nosotros comemos pescado con espinas y todo. Nosotros hacemos exégesis, hacemos todas esas reglas y nos comemos todo eso y estudiamos aquí, leemos aquí, pero a usted no le traemos todo lo que nosotros nos metemos aquí porque lo dejaríamos más perdido. Entonces nos toca hacerlo asequible. Pues eso es lo que está haciendo Pedro en este sermón acá, trayéndole la pulpita. Él sabía que Jesús era el Cristo, él mismo lo había declarado, pero al pueblo le dice: varones israelitas, sabed que ese Jesús Nazareno, ¿sí nota? Se lo hace asequible al pueblo para que el pueblo reciba ese sermón. Entonces mire que sí ve, por eso me he detenido a estudiar un poquito más acerca de ese discurso, porque lo habíamos dejado pasar así como lo habíamos estudiado, pero no le poníamos como mucho cuidado. Pero ahí hay muchas reglas, inclusive para nosotros los predicadores. Qué bien, qué bien. Gracias al Señor por eso. Lo alabamos por eso. Así que aquí Pedro añade este profundo comentario al hecho de la resurrección. En el versículo 24 él dice: al cual Dios levantó
suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. A los hombres les es imposible, mi querido, librarse de los dolores o las ligaduras de la muerte. Eso no hay escapatoria. ¿Quién va a escapar ante eso? Pero en el caso de aquel que Pedro presentaba al pueblo, era imposible que la muerte retuviera al Señor. La frase indica claramente la deidad del Señor. Quien era la persona, en su persona, era, como él mismo había declarado en otro momento a Marta, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección es uno de los grandes temas prácticamente de la revelación y solamente la podemos recordar aquí. Estas facetas del gran acontecimiento, la muerte del Señor Jesucristo terminó, óigame bien, la muerte del Señor Jesucristo terminó con el pecado. Terminó con el pecado y la muerte. Mientras que, óigame bien, la muerte del Señor Jesucristo termina con el pecado y con la muerte, pero la resurrección del Señor Jesucristo abre la fuente a la vida eterna. ¿Sí nota eso? Juan 3:14 dice, al 16 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, oigan eso, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la cruz fue el fallo del hombre en contra de Cristo. Éramos nosotros los culpables, pero la resurrección de Cristo, Dios lo declaró ser Hijo de Dios con poder. ¿Sí me hago notar? La cruz es el fallo que pesaba contra nosotros, pero que el Señor se lo asumió. Es decir, fue el fallo del hombre, pero en contra de Cristo. Pero cuando el Señor resucita a Cristo, Dios lo declara hijo, hijo, hijo de Dios con poder. ¿Dónde está eso, hermano Jorge? En Romanos 1:3. Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. La cruz dio fin a la vieja creación en todas sus formas, en todas sus presentaciones. Por la resurrección de Cristo, Él es el primogénito de entre los muertos. La cruz da fin a la vieja creación, pero en Cristo somos una nueva creación, porque Él es el primogénito de entre los muertos, según lo dice por allá. Es decir, es el principio y la consumación de una nueva creación. Es el primogénito, según lo dice Colosenses 1:18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Más adelante Pedro declara la exaltación de Cristo, más adelantico, que es la consecuencia inmediata de su resurrección de entre los muertos. Versículo 36 dice del libro de los Hechos, capítulo 2, dice más adelante, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Señor y Cristo. Y Filipenses lo dice también en sus palabras, por allá dice, el cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, de los que están en el cielo,
en la tierra y aún en el mismo infierno, es decir, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria del pastor, no, para la gloria de Dios Padre. Que Dios nos ayude, mi querido, a valorar la obra de Cristo en nosotros, las maravillas, los prodigios, los milagros. Tal vez, hermano, usted ha sido receptor de milagros literales que usted dice, uy, el Señor me visitó. Pero, hermano, el mayor milagro que tenemos nosotros, los que no hemos visto milagros literales, es, hermano, la transformación, el que nos haya alcanzado con su salvación. Yo personalmente recuerdo que yo era muy reacio a las cosas de Dios. Yo ni católico era, yo ni por allá no iba. Yo decía, ¿ya qué le voy a andar confesando mis pecados a otro más pecador que yo? Yo por allá no iba, ni a visitarlo iba. Así que el Señor me haya conquistado mi corazón. Yo cada vez que pienso en eso digo, que el Señor me haya conquistado, eso es un milagro. Porque yo mismo declaraba con mi boca, decía, no, yo qué cristiano ni qué cristiano, eso lo mío es rumbear. Y que el Señor me haya conquistado, hermano, eso es el mayor milagro, seguro. Para el Señor no hay nada imposible. Y si no le quedé grande yo, de ahí para adelante, hermano, no le va a quedar grande nadie. Entonces, hermano, seamos agradecidos, valoremos eso. Yo sé que usted tiene problemas, yo también los tengo, pero hermano, recordemos esto porque esto nos da vitamina a nuestra parte espiritual y también física. Que Dios nos ayude. Orémosle al Señor. Padre, te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, yo me imagino ese cuadro en la eternidad. El Padre allá con el Hijo, mirándonos, Señor, aquí como pecadores, Señor, como pecadores y prácticamente sin esperanza, como dice por allá en uno de los textos que estábamos antes, sin esperanza, ajenos de la ciudadanía de Dios, lejos, separados de las promesas, estábamos, mejor dicho, como dicen por ahí los muchachos, en la inmunda. Y sin embargo tú desde la eternidad nos mirabas con compasión, con misericordia, con gracia. Y decía, pobre Jorge, miren ese pobre miserable. Tengo que ir a salvarlo, mi hijo mío. Por eso te mando a la cruz para que lo salves. Señor, gracias. Gracias, bendito Señor, por tomarte el trabajo, por tomarte el determinado consejo, por saber que tú, bendito Señor, enviarás a tu Hijo para venir a salvarnos. Te doy las gracias. En esta mañana no hago más sino darte gracias por eso. Por ese detalle. Por ese regalazo de Navidad que me has dado. ¿Qué más regalo quiero yo? Es el regalo de Navidad para el mundo. Es el regalo de Navidad para ti, mi querido. Ese es el mayor regalo que Dios te dio a su Hijo para salvarte de tus pecados. ¿Qué mayor regalo de Navidad podemos tener los seres humanos? ¡Qué tremendo! Señor, que esta humanidad entienda, bendito Señor, en estos tiempos, donde hablan de el nacimiento del niñito Jesús. El nacimiento del niñito Jesús. Y señores de la gloria, como va a pasar en los tiempos de cuando se maten los dos testigos allá en Apocalipsis, en el periodo de la gran tribulación. Dice que tan pronto los maten, se van a dar regalos en el mundo. El mundo se va a dar regalos unos con otros, van a hacer fiesta, va a ser como un año nuevo, satánico. Más o menos es lo que pasa hoy en día. Hoy en día cogen el nombre de Jesús para repartirse regalos, pero al Jesús de la cruz todo el mundo lo rechaza. Y sin embargo el Jesús de la cruz sigue esperándote que tú te vuelvas a Él, que rindas tu corazón a Él. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no le dices, Señor, sí, yo reconozco que soy un pecador empedernido, quiero volverme a ti porque, Señor, definitivamente separado de ti nada puedo hacer. Quiero, Señor Dios de la gloria, tener la certeza de que si me muero me voy contigo, que no tendrán que hacerme misas ni celebrarme cosas de ese tipo para salvar mi alma, que mi alma la puedo salvar ahora si me rindo a ti. Ahí encuentro la salvación de mi alma y que el día que tenga que partir me voy contigo sin necesidad de misas ni de cosas de ese tipo. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor Dios de la gloria. Salva al pecador, bendito Señor. Ponemos nuestras familias delante de ti, bendito Señor. Las colocamos delante de ti. Señor, que ese milagro que tú has hecho en nosotros de salvarnos, que ese milagro que has hecho en mí, Señor, aquel 16 de enero, Señor de la gloria, ese milagro, Señor, también, Padre amado, afecte a nuestras familias.
que también, bendito Señor, ellos puedan ser receptores de esas señales, milagros portentosos que vienen desde la eternidad, Señor de la gloria, para venir a redimirnos del pecado. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, bendito Señor. Gracias, bendito Señor, porque nos recuerdas, Señor Dios de la gloria, a veces, Padre amado, de que, Señor, no se nos olvida el efecto de lo que causa, Señor, el hecho de que tú hubieses tomado la tarea de venir a rescatarnos del pecado. A veces lo vemos como paisaje. A veces decimos, sí, Cristo murió por mis pecados, pero no lo vemos más allá. Señor, gracias porque hoy nos ha llevado un poquito más a reflexionar, bendito Señor, en esta verdad. Y seguro, cuando uno reflexiona en esto, ya como que los problemas empiezan a desaparecer. No porque hayan desaparecido, siguen ahí siguen hostigándonos, pero eso trae esperanza, eso trae fortaleza, eso trae paz, eso trae seguridad, eso trae, bendito Señor, alivio. Gracias, mi Señor, te alabo, te bendigo, en el nombre poderoso de Jesús, y a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerde que mañana tenemos nuestros 2 servicios en el templo, 7 y 9 de la mañana, con transmisión por estos medios de Facebook Live. Prepárese, hermano querido, mañana ya tenemos la celebración como primer domingo de la celebración de la Santa Cena. Así que prepárese, más que preparar el pan y el vinito, prepare el corazón. Que Dios nos ayude, mis amados, un feliz fin de semana, que descanse. Chao, mis amados, bendiciones.